Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y ya ustedes saben, en este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. Hoy les presentaré la investigación que realizó el equipo periodístico de nuestro programa sobre el recordado Humberto Martínez Salcedo, el famoso humorista que le dio vida al irreverente Salustiano Tapias, al Chicote de la Mancha y al maestro Taverico del legendario programa Don Chiche. Tal vez el primer imitador de voces que hubo en Colombia fue Humberto Martínez Salcedo. Las imitaciones eran tan exactas que cualquiera comía cuento, como dicen por ahí. Era letal. Tenía filigrana, era un humor con sutileza. Con un gran espíritu social. Era un implacable crítico político, fue considerado la voz del pueblo. Sus palabras eran tan poderosas que 4 gobiernos lo censuraron, cerrando sus espacios radiales. Cancelaron sus programas por lo que él decía, representando un poco la opinión popular. Una vez estuvo al filo de la muerte. Protagonizó un aparatoso accidente que casi acaba con sus días. Y del carrito un Cinca no quedó sin el radio y una llanta. Entonces, pum, la detención en la comisaría, ya la vaina. El temido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria lo sentenció a muerte y ni esa amenaza logró silenciarlo. Pablo Escobar lo intimidó, realmente lo amenazó de una manera muy fuerte. Como Jaimito Garzón, pero igual hay que hacerlo. Lo creían dormido y estaba muerto. ¿Qué pasó? Aquí lo descubrirán porque no todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Yo creo que tanto trabajo porque finalmente él murió fue de un infarto. Le dijo, no sé por quién doblan las campanas. Mañana quizás esto lo harán por mí. Muy duro la muerte del doctor Humberto Martínez cuando tuvo al otro día que se había muerto. Terriblemente. Gran escritor, un buen dramaturgo y una gran persona. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si él estaba bien en las horas de la tarde de ayer. Y ya no se supo nada más de él. Su cercanía con el mundo de la política estuvo presente desde muy pequeño. La muerte del caudillo liberal, Jorge Eliezer Gaitán, marcó sus primeros años. Los grandes diarios, los directores políticos, las personas serias, ratificaron el método de lucha consistente en ignorar a Gaitán, desconocer sus hechos y sus realidades, desfigurar el movimiento, restarle importancia y mostrarlo como una inepta bufonada. Me contaba que él había recorrido la carrera séptima en la calle Jiménez, que él veía cómo sacaban los muebles de las oficinas, cómo las masas eran violentas, que fue una época muy difícil, empieza él, y fue el comienzo de la violencia en Colombia, ¿no? En la época del gobierno de Laureano Gómez, pues surgió un movimiento estudiantil que fue encabezado por el grupo de los chicos malos. Fue muy amigo del cura Camilo, que fue uno de los grandes promotores del Ejército de Liberación Nacional. Camilo iba a la casa con su sotana negra y yo creo que inclusive desde la clandestinidad de alguna manera mantenían un diálogo con ellos. Por todos era conocida su gran inteligencia. Era brillante como estudiante. Sin embargo, sus ideas de izquierda le impidieron prepararse académicamente en Europa. Y no pudo ser abogado porque como él lideró las marchas estudiantiles en la Nacional, el régimen lo castigó y no le dieron la beca a estudiar Derecho Administrativo a Francia. Entonces, él tuvo que terminar haciendo su año rural
en el municipio de Capitanejo, en Santander, y lo sacaron las hordas conservadoras de allí, lo amenazaron, le dieron horas contadas para coger sus bártulos y salir, y nunca pudo ejercer la profesión. Le faltó solo el diploma para ratificar que era abogado, pero estaba igual o más preparado que muchos juristas. Era un hombre muy inteligente, muy culto, muy brillante. Son hombres, yo creo que como él no volveremos a encontrar a otra persona igual, ¿no? Leía mucho y yo lo deduzco por las citas, por ejemplo, que hacía durante las inversiones de personajes de la literatura universal. Vamos a comenzar hoy una serie de charlas destinadas a inculcar el entusiasmo por la música de calidad. Era un apasionado de las comunicaciones. Debutó ante micrófonos en la Radio Nacional y tuvo como maestros a grandes hombres que le enseñaron el manejo de la dramaturgia y la expresividad de la voz. Al lado de personas como Fernando Gutiérrez Riaño, el hermano de Teresita Gutiérrez. Eran unas voces, la de Teresa, fabulosas. Hacían como una especie de dramatizados radiales muy cortos, historias, poesías. De allí saltó a la HJCK, donde compartió micrófonos con una leyenda llamada Gloria Valencia de Castaño. Bueno, hoy hemos oído bien claritos 4 instrumentos de arco: el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Pero dígame, ¿hay más? Hay formas antiguas, como vimos, es decir, antecesoras de las actuales, que se han estabilizado desde hace más de 2 siglos. Con Gloria Valencia de Castaño hicieron un programa muy lindo que se llama el Curso de Educación Musical, en el que Humberto Martínez hacía de profesor, de conocedor, y Gloria de ignorante. Entonces, ¿cómo así que es un opus, que es una sinfonía? El último individuo de la familia de los oboes, que veremos hoy en este ciclo de la HJCK, El Mundo en Bogotá, es el ronco, el grave, el muy recursivo y expresivo fagot o fagote. Mi hermana María Consuelo, la mayor de mis hermanas, cumplió 15 años. Entonces mi papá dijo, voy a traer a Humberto. Y llegó Humberto esa noche. Hola, y hace un regalo a mi hermana en sus 15 años en la voz de cada uno de los presidentes y expresidentes y figuras políticas. Yo nunca olvidaré eso. Éramos aterrados y admirados. Teníamos al doctor Alfonso López ahí hablando, al doctor Guillermo León Valencia en vivo. En un par de minutos habrá comenzado esta portentosa operación, Liliana. No te muevas. Era un imitador increíble, ¿no? Yo me acuerdo de él cuando hacía sus personajes, además muy profundo en su pensar. Él no necesitaba libreto porque como era un hombre culto y además le hervía la política en las venas, él mismo se inspiraba y hacía sus propios discursos. Tengan la absoluta seguridad de que el Partido Conservador se va a unir en torno de la candidatura de Gómez Hurtado. De eso no hay tutía. Marcó la historia siendo el primer hombre que hizo humor político en la radio colombiana. Con nosotros arrancó en la época de mi padre, Hernando Bernal Andrade, y hizo un programa que se llamaba El Pereque. ¡El Pereque! Para que vivamos más, nos cueste menos, no molestemos y hagamos paz. Radio Revista de Humor dirigida por Humberto Martínez Salcedo. Y la audiencia del Pereque era una cosa bárbara. Humberto Martínez Salcedo fue uno de los padres prácticamente del humor en Colombia. Uno de los, yo creo que el mejor imitador que ha habido. Nunca fue un humor chabacano, ni grotesco, ni grueso, sino que tenía filigrana. Era un humor con sutileza y con esa cosa, inteligencia. Humor político, pero fino, ¿no?
más que todo era en la imitación de las voces, que era sensacional como imitador de voces del doctor Martínez. Un tipo verdaderamente simpático, agradable, con el chiste en la boca todo el tiempo. Con ingenio y con humor, Colombia piensa mejor. Un programa humorístico dirigido por Humberto Martínez Salcedo. Tenía las revistas humorísticas radiales más escuchadas de los años 50 y 60. Un programa de humor para hacer reír pensando. La gente lo llamaba la voz del pueblo. Y ahora la Comisión Central del Liberalismo va de puerta en puerta clamando con voz de pordiosero. Una limosnita de unión, por el amor de Dios. Era la voz del pueblo porque además, por su prodigioso don, él sacó a flote el acento de provincia. No era un trabajo, era una diversión. Para nosotros en primer lugar, después para todos los colombianos. Pero para serle franco, mi doctor, hoy sí que vengo con esta cara así de larga con justicia, porque volvió a llenarse mi humilde morada del suscrito servidor suyo de las amadas voces de las fieras filiales que llaman o hijos. Era una cosa genial porque lo que hablaban acerca de la situación y del momento político y del momento social de Colombia, y la manera como lo decían, la manera como lo organizaban, y uno podía reírse de eso y sentir que poder decir, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Qué es esto? Pero era que denunciaban, decían las cosas, pero las decían con clase. Yo creo que es la diferencia del humor de ahora, clase. Eso no se llama aguardiente, se llama alcohol impotable, lo que nos están dando a jartar, ¿no? Por eso ya sigo siempre con mi amarga. Ah, con el águila arrodillada. Su humor era irreverente, mordaz, atrevido y consciente. No le temblaba la voz ante una denuncia. Eso incomodaba a los líderes de la época. Aquí en estos tiempos decirle a uno que le está yendo más mal de lo que le pasó ayer, ya es mucho decir. Y es como para ganarse uno un concurso de mentiras, ¿no? Ese tipo de humor pisó muchos callos, obviamente. Es que era muy directo y además el don de su garganta era brutal y era que uno veía al personaje ahí vivo hablando del problema, de la situación del momento. Ya, wow, cierto, ¿verdad? Muy divertido, con un gran espíritu social. La inequidad social, eso era un tema para él que lo fue alborotando, llamémoslo así. Hasta que al fin le cerraron el último programa y no pudo volver a entrar a ningún programa de radio porque ya no había ninguna cadena de radial que lo contratara. Pero se reía cuando contaba que sus programas radiales fueron censurados varias veces por los gobiernos de los presidentes Guillermo Valencia, Carlos Lleras, López Michelsen, Misael Pastrana y Julio César Turbay Ayala. Mi padre es tal vez el único hombre de radio y televisión, el único periodista en Colombia que ha sido censurado por 4 gobiernos. ¿Qué hacía el presidente o el secretario de prensa? Llamar al doctor, al gerente de Caracol, y eso nos está perjudicando, el presidente está muy molesto. Y entonces, ¿qué hacía el señor gerente de esa cadena radial? Sacar el programa del aire. Miren, llegaron de no sé qué para afuera y te cegaron por todas partes. Fue a tal punto su humor y su sarcasmo y su tema político que cerraron la emisora. Y mi padre cuando lo callaban, era muy difícil mantener a la familia, entonces pasábamos de verdad severas dificultades. Ya me tocó hasta venirme a vivir aquí en compañía del Topo, ahí enfrente de esta pinche oficina. Y tenemos ahí armado camping con carpa y todo. Y hay un frío tremendo, me encogí todo yo. El amor del pueblo hacia él era tan grande que sus oyentes pagaban las costosas multas para hacer que volviera a hablar. Nada lograba apagar sus micrófonos. Y era tan bello el espectáculo de personas haciendo cola, pero una cola larga. Y ir llevando, no sé, 5 centavitos, 10 centavitos para pagar la multa y así poder volver a abrir la emisora.
y todos esos costalados de monedas de centavos iba y los colocaba al frente del Ministerio de Comunicaciones y los ponía a contar monedas de centavos, pero eran miles de personas. Era un imitador tan talentoso que ni el mismo presidente Alberto Lleras Camargo podía detectar cuando hablaba él y cuándo era el turno de su doble. Ocurrió que el maestro Niño, que era el control, como lo llamaban en la radio, era control, se le borró los 3 minutos finales de la locución de Alberto Lleras. Y eso lo debían de pasar el sábado a las 8 de la noche por radio, por la Radiodifusora Nacional de Colombia. Pasaban esa locución. Y como le decimos al doctor Alberto que nos falló, no, nos echan. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando en esas llegó Humberto, él tenía un programa en la Radio Nacional. Entonces dijo, no brieguen más, paremos, cortamos esa cinta que quedó inservible y como yo vengo a grabar un programa, pues les ayudo y yo imito la voz del presidente. Y era tan genuina, idéntica y fina la voz de la interpretación de Humberto Martínez Salcedo, contaba Alberto Lleras, que ni él mismo se había dado cuenta que le habían hecho una interpretación a su voz para continuar la locución. Cuentan que el presidente en su finca de recreo con la gente que estaba, su grupo de amigos allá, dijo, hola, ¿cómo les pareció el discurso? Muy bueno, señor presidente, muy bueno, que es sensacional. Pero no es cierto, decía él, que la última parte, los últimos minutos los hice como con más fuerza, como con más propiedad, con más sentimiento. Sí, señor, de eso sí nos dimos cuenta todos. ¡Qué maravilla! De esa capacidad de imitación de voces era el doctor Martínez. Él manifestaba que se sentía un poco cansado. Lo último de él que yo recuerdo es verlo agotado. Un personaje acaba de morir en mi hotel. Fue un golpe muy duro. Él muere de un infarto silencioso. Oiga, y también ponga que como no nos dan aquí overol y tenis cada 6 meses, por lo menos que cada 3 meses nos den ropita interior. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado humorista Humberto Salcedo, ganador en 1956 del premio Nemqueteva de Plata, en 1980 de la Antena de la Consagración, del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1984, y hasta fue destacado como ciudadano emérito de Santander, a quien el temido narcotraficante Pablo Escobar amenazó de muerte, y ni eso logró callarlo. Y Pablo Escobar lo intimidó, realmente lo amenazó de una manera muy fuerte por justamente lo que él expresaba en la radio, por cómo confrontaba la forma del delito que ya empezaban a hacer con el narcotráfico. Peligroso porque tienen amenazas, tienen prohibiciones, tienen limitaciones, tienen censuras, como Jaimito Garzón, pero igual hay que hacerlo, es necesario hacerlo. ¡Cobardes! Dejarme a mí solo frente al enemigo, pero van a ver que yo no me voy a chantar. Que siga el primer mondoñedo. No era un hombre de miedos. Sin embargo, un día sufrió un aparatoso accidente y estuvo al borde de la muerte. En una de esas parrandas, tuvieron un accidente con un carro, la policía, todo el cuento, no, te espantoso. Ahí por la 45 con la carrera 17, bajó un carro con unos que estaban celebrando una despedida de solteros y llegaron y se lo llevaron y del carrito un Cinca no quedó sino el radio y una llanta. Entonces, pum, la detención en la comisaría, ya la vaina. Entonces, para que no se lo llevaran presos, argumentaron, no, es que tiene un problema él de emocional, que no sé qué más cosas. Entonces, pasan los días, y están mi padre y sus amigos que hubo, no, está enredado Humberto. Pero ¿cómo enredado? Yo tengo que salir de aquí ya. Me dejan hacer esta noche una comida, ya porque ya me dijeron que estaba dignamente.
Ya no puedo ser más. Humberto, qué pena, pero por lo menos tienes que demorarte 3 semanas más porque para poder sacar el cuento. Le hacen la comida chusquísima a los médicos, muy queridos con él, de todo el mundo. Y metió la mano entre la gelatina del postre, se echó en la mano, chan, chan, y se peinó como si fuera fijador lechuga, eso de la época. Cuando los médicos vieron eso, ya no puede salir todavía. Fue subdirector de la Televisora Nacional, lo que se conoce hoy como Señal Colombia, y de paso fue el creador del Canal 11, la alternativa educativa en medios de comunicación. Yo tengo en mi escritorio privado el Nenqueteba de plata por haber fundado la televisión educativa. Hicimos una revista que se llamó La Tapa. Yo hacía las caricaturas de La Tapa, una revista de humor político, pero esto era el nivel. Efectivamente, mire, ya está, ahora es agua con un poquito de whisky. Fíjese, aquí está. ¡Ay, cuidado! Su trabajo en televisión fue muy destacado. Participó en Domingos Circulares con Carlos Pinzón. Luego estaría en Telefiesta. Bienvenidos al Super Whisky Rispi Cómico Shortisísima Show de... Y finalmente, en 1973, se integró a la sección A Reír en Serio de Sábados Felices. ¡Sábados Felices! A Reír en Serio. Él fue el que me escribió los libretos para hacer imitaciones en la televisión. Era una fantasía ver a Humberto sentado en su máquina, pero como locos dándole ta, y saquen cuartillas y cuartillas y cuartillas. Entonces él me dictaba los libretos. Y eso era muy lindo porque nos reíamos y yo le ponía componentes. Era muy simpático. Como escritor era buenísimo. Pues escribía todos los libretos todos los días de todas esas cosas. Era realmente prolífico. Por eso él fue el libretista de Sábados Felices más exitoso de toda la vida. Además, un gran actor. Con confianza, que no es brava. Ojalá no le tira sino en lo rojo, a ver. Fue tan talentoso que comenzó escribiendo y terminó convertido en uno de los actores principales. Además, creando personajes como a la Boba Pía. ¿Que cómo puede ganar? Miren nada más que me venía chupando rueda. Y un día le dijo a Lizarazo, hagamos un minuto de Dios, maquillamos al paisa y él hace la imitación y yo hago el libreto, ¿no? Vas a ver. Y así fue, hizo el libreto, me dieron el texto a mí, me maquillaron con las canas y todo esto del padre García Herrero, hice la imitación y gustó. Omar de Coveñas, puede hacer que no llegue el verdadero y me saque de la greña. Su personaje Salustiano Tapias lo consagró en Colombia. Bueno, hermanitos, pónganle frenesí, morbo, sentimiento, maricarra a la fuga ahora que no hay monos en la costa. Era el maestro Salustiano Tapias, especialista en construcción y demás heces. ¿Se puede saber para qué son todos estos papeles? Ay, señorita, ¿cómo me lo pregunta? Si mire, hace 2 semanas que estoy viniendo aquí diaria y nochemente a sacar los papeles para poner las placas aquí a la carretilla y me lo pregunta. Era un albañil, pero él podía haberse destacado más en el libreto, pero no, ponía el personaje más humilde para él. Cuando yo comenzaba mis pinitos haciendo una extra en Sábados Felices, lo vi vestido, caracterizado como el maestro Salustiano Tapias. Me saludó y esa impresión y ese recuerdo que tengo es de una mente brillante, de un ser supremamente inteligente y sencillo. Era el pueblo, el señor era de un humor impresionante y la gente lo quería mucho porque él era muy chévere, él era muy amable. ¡A su salud, maestro! No, cuidado, se ahoga con la forcha, que esa es para grandes, hermano. Una marca de pintura se hizo aún más famosa gracias a este divertido personaje. Esa marca se posicionó y esa empresa se consolidó. Porque, por ejemplo, la imagen de Pintuco, él colgado en el, no sé, andamio, una tabla que colgaban y ahí las pinturas y él, porque él era el maestro Salustiano. Ese impactante programa que tenía televisión de que pinte y pinte y pinte, eso lo dejó a uno como
marcado para decir, él es Humberto Martínez Salcedo, claro. Muchas gracias, doctor. La patria y él os lo prenden. Salustiano Tapias era el ícono inspirador de los personajes del fallecido Jaime Garzón. Incluso se dijo que Heriberto de la Calle, el lustrabotas, era hijo de Salustiano Tapias. Pues pucha, esos zapatos, ¿usted cómo camina y se encalama y camina así? Yo creo que Jaime Garzón le aprendió a él. Yo creo que todos esos que hacen humor político le aprendieron a él. Y dentro de un programa que sacaron de él, ponían el pereque, yo lo vi, ponían el pereque como parte de lo que ellos oían. En un programa que vi de Jaime Garzón. Me decía Jaime que ese personaje que fue Humberto Martínez lo había a él marcado mucho en la vida, ¿no? Y definitivamente, pues, ellos tienen un humor muy similar. Trabajó en cine. Participó en varias películas como Mamagay, En el país de Bellaflor y El candidato. Yo les dije, vamos a hacer una comedia, es el personaje que le hemos ocurrido, pero démosle un trasfondo social, algo que sea real. Las buenas comedias están basadas en la realidad, no son solamente inventos, ¿no? Y Humberto aportó muchísimo a eso porque era un hombre muy culto, es un hombre que tenía un gran sentimiento social. Sí, claro. El candidato fue una película con Jaimito Santos, una maravillosa película, deliciosamente rica. Y Jaime Santos, fíjate, que hacía un cachaco político absolutamente chévere. Su café concierto siempre agotaba en la taquilla. Prohibido para impotentes y Sexto Mandamiento se llevaron los aplausos y las mejores críticas. Y entonces ese fue otro terreno abonado para que Humberto demostrara su capacidad. Y él pues hacía los textos y los libretos para esos cafés conciertos. Era una de las estrellas del programa Don Chinche. Su personaje, el maestro Tavera, el zapatero del barrio, siempre tenía la palabra correcta. Era la voz de la experiencia. El maestro Taverita, en el fondo, era mi padre. Y el real se parecía a él y él lo interpretó lindo, un filósofo, un zapatero filósofo. Yo me acuerdo de sus gafitas y trabajando allí en la suela del zapato y iba diciendo cada cosa genial, casi sin enterarse, ¿me entiendes? Que le ofrecía siempre lecciones a los vecinos sobre cada elemento de la vida cotidiana. A mí me parecía de una manera artística brutal, eso me parecía perfecto. Esa era una manera realmente bella de hacer televisión y de hacer un personaje. Pero fíjese que fue muy invasivo en la vida privada de él. Por ejemplo, nunca pudimos volver a salir de vacaciones. Recuerdo que la última vez que lo hicimos a Cartagena, al segundo día él tomó el avión y regresó porque nos invadían la carpa, no podía salir a los restaurantes. La gente lo quería mucho, él apreciaba mucho eso, pero termina siendo muy invasivo, ¿no? Era un defensor de la música colombiana, era un purista del folclore y siempre luchó por los artistas nacionales. Hizo la famosa huelga con México, donde los artistas colombianos ni iban a México ni allá tocaban canciones colombianas y aquí no se podían tocar música mexicana, no dejaban pasar música mexicana en las emisoras, porque él fue presidente del sindicato de autores, compositores y de locutores de Colombia. Se muere un valor colombiano realmente cuando se va Humberto. Eso dolió. El pueblo, su gente se sintió mucho. Muy duro la muerte del doctor Humberto Martínez. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo la vida del recordado humorista Humberto Martínez Salcedo, padre del ex fiscal general Humberto Martínez y de su hermosa hija Leida. Y él con ella era todo.
Y para ella su papá también fue todo, fue ejemplo, fue consentimiento, No, era la niña consentida. Él se inventaba los partidos y nos llevaba con los compañeros del colegio y él era el árbitro y nos hacía expediciones. Con mis compañeros de colegio nos llevaba a recorrer los montes aquí de Monserrate, Guadalupe, nos enseñaba sobre la flora, nos enseñaba sobre los animales. Humberto Martínez caracteriza otro truco. Durante la mayor parte de su vida se caracterizó por tener un estado de salud muy estable. Era un recio santandereano. Usted no friegue más, señor Rosas. No aumente nuestras desdichas. Ya me quitó las guarichas, ya se bebió toda la chicha. No friegue más, señor Rosas. Era un hombre muy sano. Yo nunca encontré en él absolutamente nada, ni era alguien que estuviera pegado de los remedios por alguna circunstancia, no. Sin embargo, con los años, el excesivo consumo de cigarrillo y las largas horas de estar en vela le fueron cobrando cuentas a su organismo. Obvio, porque entre tres paquetes de cigarrillos diarios, entre 2, 3 termos de café y no comer, porque entonces mientras él estaba trabajando, pues no comía. Su voz final fue carrasposa después de ser una voz cristalina, impactante, joven, la fue perdiendo y fue cogiendo un color bastante ocre que nos estaba preocupando mucho justo por los días en que falleció. Trabajó en la programadora Alejandro Munévar Televisión. Ahí era el director de un programa llamado Colombia y su folclore. Él era un folclorista y eso era lo que nosotros hacíamos. Íbamos a Blancos y Negros en Pasto, íbamos al Festival Vallenato en Valledupar, a los carnavales de Barranquilla, al Festival de la Panela, a todos esos cantes que... Me acuerdo porque alguna vez lo nombraron jurado de un reinado esos de un pueblo chiquito y yo no sé qué fue lo que pasó y a la gente no le gustó, entonces nos sacaron resguardados porque nos iban a linchar y todo, porque la gente no le gustó la reina que él votó, entonces eso fue un caos. Un día salió de su casa rumbo a grabar uno de sus tantos capítulos y se encontró con la muerte. Y esa vez me invitó para Boyacá, iban a hacer un programa en Isa, Boyacá, se iba a grabar allí. Pero yo no pude ir porque tenía que grabar aquí en Bogotá, no pude ir esa vez. Era el 18 de enero de 1986. Estaba en Isa, Boyacá. La idea era producir un programa sobre varios grupos folclóricos de la región. Nunca imaginó que el Festival de la Cobija sería su último trabajo en vida. Lo último de él que yo recuerdo es verlo agotado. Y realmente sí, él se sentía muy agotado. Sí, yo estaba al lado de él, yo recuerdo porque yo estaba con mi mamá ahí, y le dijo, yo estoy muy agotado. Cuando fuimos al sector de los petroglifos, fuimos en grupo. No alcanzamos a llegar al sitio y se quedó en una montañita donde él se sentó y estuvo divisando el panorama del paisaje tan hermoso que tiene Isa y con una absoluta tranquilidad. Entonces él manifestaba que se sentía un poco cansado. Estando en Boyacá, visitó un almacén y le gustó un búho, una anécdota que marcó la historia del pueblo. Él, en ese momento, el viernes mismo, yo estaba aquí con mi prima Victoria, que es diseñadora, y él le pareció muy hermoso, no sé, finalmente le compró la cobija por la que entró, y un búho, le llamó la atención. Entonces, él dijo, antes de irme vengo a comprar el búho, curiosamente. Hay un presagio con el búho, ¿no? Nuestras comunidades, la cultura cosmogónica nuestra considera lo ligado con la muerte.
Quienes lo rodeaban sentían que con cada frase se iba despidiendo. Aquella tarde, antes del día de su muerte, aquí estuvieron los músicos tocando. Mientras tanto, él estuvo dirigiendo, estuvo al frente de todo lo que estaba pasando, y al final, cuando ya todos se fueron, él se vino para acá, subió la escalera, vino para acá, estuvo charlando con mi mamá, y entonces ella le ofreció la aromática, y cuando él se la tomaba, mientras estaba aquí mirando hacia lo lejos, dijo: aquí se siente el verdadero descanso. Realmente esas fueron las últimas palabras de su vida, ¿sí? Porque luego se fue a su habitación y ya no se supo nada más de él. Y pues todo estaba rodando normal. Lo único extraño fue que sí, nosotros siempre salíamos por la noche a comer y después de comida siempre era una u otra cerveza y él dijo: no, mire, qué pena con ustedes, pero me siento como mal, entonces no voy a salir. Y esa noche, curiosamente, o sea, el viernes, después de todo el festejo, él escuchó el búho. Entonces él le preguntó a mi mamá, que era recepcionista, que había escuchado el búho. Entonces ella le dijo: doctor, tranquilo, que no pasa nada. Pero mi mamá sí sabía que el búho de alguna manera era un presagio de muerte. Entonces él le dijo: no sé por quién doblan las campanas. Mañana quizás te lo darán por mí. Nos levantamos 6, 7 de la mañana y yo me acuerdo que salimos, el realizador dijo: no, el doctor está durmiendo, dejémoslo, vamos a hacer unas tomitas del pueblo, vamos a hacer una cosa a otra, y ya venimos y lo despertamos. Mi tío, que era en esa época era el dueño del Tamauca, él decía: ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Será que hay que necesidad de golpearle, de llamarlo porque él no aparece? No sabían qué hacer porque no le querían interrumpir su sueño, pero ya era muy tarde. Entonces alguien golpeó y entonces dijeron que estaba como muy quietico, y entonces él entró también a mirar y él se asustó muchísimo porque dijo: ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo que quiero tanto mi hotel, y ahora resulta que un personaje acaba de morir en mi hotel. Él muere de un infarto silencioso leyendo a Fray Pedro Simón y su cabecita queda contra el libro. Yo conservo todavía el libro abierto en donde él lo dejó. Estaba leyendo, que era lo que le gustaba, estaba en su Colombia profunda, en Isa, en Boyacá, estaba promoviendo y divulgando el folclore colombiano. Ese era Humberto Martínez Salcedo y estaba con su gente. Fue un golpe muy duro a nivel municipal porque todo el mundo estaba pendiente del evento, y en la mañana cuando sucedieron las cosas de la noticia, pues todo impactante aquí frente al hotel, muchas personas pensando y preguntando qué pasó, por qué, si él estaba bien en las horas de la tarde de ayer. Fue duro para mí, muy duro la muerte del doctor Humberto Martínez cuando al otro día que se había muerto, terriblemente. El pueblo lloró por su muerte. Hubo una caravana fúnebre que a su paso iba dejando dolor, lágrimas y también mucha admiración por la historia que este genio del humor dejó. Y fue con tríos, había pancartas, y pues mucha gente, había mucha gente. De hecho, él muere tal vez a las 7, 8 de la mañana de un domingo, y eran las 4 o 5 de la tarde y el féretro todavía no llegaba a Bogotá porque iban como secuestrando el féretro en cada pueblo al que iba llegando y le hacían honras fúnebres, una expresión nacional muy linda. Por la autopista eso era así de gente esperándolo. El pueblo, su gente, pues se sintió mucho.
Su aporte a la historia de Colombia es impresionante. En su natal Bucaramanga levantaron un busto en su honor. Al lado de mi padre, los que me enseñaron a libretear, a conocer este maravilloso mundo, desde la radio, luego la televisión, el cine, todo eso. Entonces siente uno que se muere alguien muy de uno, una parte de uno se muere ahí. Se muere un talento, se muere una inteligencia, se muere un valor colombiano realmente cuando se va Humberto. Eso dolió, realmente dolió. Es un recuerdo de un hombre grande, inteligente como él solo, pero de una ecuanimidad y de una sencillez, no, mejor dicho. Qué lástima que se haya perdido eso en la televisión colombiana, un personaje de esa calidad. Sí. Mi gran amigo. Él era algo que es difícil de encontrar, como es amistad sincera. Buen hombre, en ese sentido un caballero. Su jovialidad, su energía bonita. Porque estar con él era rico, o sea, uno lo disfrutaba. Lo consideré un gran escritor, un buen dramaturgo y una gran persona. Sé que deja un gran legado de lo que fue el humor político, el humor elegante, el humor bonito, el humor limpio, el humor espectacular, que qué falta nos hace, ¿no? Yo sí añoro y echo de menos lo que mencioné antes, la sutileza, la elegancia, la suavidad con la que se hacía ese tipo de humor. Yo creo que nos hace falta alguien que critique todo lo que nos pasa, pero con buen humor, ¿sí? Yo no sé si eso es lo que le falta a la gente, que le hagan ver de otra forma, porque pues de una forma seria como que no entendemos todo lo que nos pasa. Hacer reír pensando. Esa es la frase que yo creo con la cual uno puede representar la obra de Humberto Martínez Salcedo. Toda la vida eterna para ti. Toda. Alternarás con los ángeles, serás amigo de los santos, gozarás de toda la felicidad. Sí, oiga, padre, y si Dios es tan bueno como ustedes, ¿por qué no cambiamos de ficha? Con su partida, varias obras humorísticas quedaron inéditas. Incluso un empresario mexicano quiso comprar sus creaciones, pero finalmente no se concretó la negociación. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.